Max Steel Azul, Max Steel 2013, o simplemente conocido como Max Steel Reboot, es una franquicia creada por Mattel, que surgió como una readaptación de una franquicia clásica que formó parte importante de la infancia de muchos pequeños. La misma tuvo una aceptación mediana, durando un par de años en el mercado, pero por decisiones dudosas de la misma empresa, actualmente la franquicia está en un enorme limbo, de la cual parece que no se recuperará. A la misma, para publicitarla, se crearon figuras y una serie de animación CGI que narraba las aventuras de este nuevo héroe. Pero al recapitular esta historia, se hace notar hechos y detalles que afectan al desarrollo de la historia, o solo dejan en duda y generan contradicciones en la misma. Si es que sobrepensamos las cosas, momentos que hacen preguntarnos qué pasaban con los guionistas cuando escribieron estos sucesos. Así que decidí recopilar 5 cosas que no tienen sentido en Max Steel Reboot, parte 5. Los Elementors, o como yo los llamo, los lamebotas. Los mismos realmente no fueron tan destacables en este reboot, siendo simplemente una molestia más que otra cosa. El desaprovecho de los mismos es notorio, teniendo el poder y el talento para complicar las cosas, pero sin embargo sus tonterías los limitaban. Los mismos, juntos o separados, realmente no hacían la gran cosa. Como sabemos, tienen múltiples personalidades, y estas mismas jugaban en su contra. Así que una vez fusionados, se deciden separar y destruir a Max Steel por separado. Cada uno trata de llamar su atención, pero en base a todo esto, surge un sinsentido. Si recordamos, son villanos que aparecieron desde el principio de la serie, siendo de los primeros enemigos que Steel enfrentó. Fuego le dio una rastriza, y Tierra le complicó las cosas. Pero es en el punto en el que me quiero detener. Como vimos, Max los enfrentó en una etapa completamente inexperta, y el sinsentido al que me refería es que los mismos se enfrentaron y vieron el rostro de Maxwell McGrath, y en ningún momento de la serie parece importarles. Literalmente los mismos salen a su cacería, y ninguno de estos trata de hacer algo en su contra. Comprendo que Tierra y Fuego no fueran los más brillantes, pero nunca lo usaron a su favor. Jamás mencionaron nada a los otros Elementors, a Dredd o a algún otro villano. Es decir, tenía información valiosa y nunca lo usaron a su favor. Y comprendo que a partir de ahí Max Steel tuvo más cuidado y ya jamás mostró su identidad. Pero es curioso cómo la historia jamás se tomó la molestia de tratar de justificarlo. Me dirán exagerado, y tienen razón, ya que este es un leve sinsentido. Número 5. En el Max Steel Reboot existieron personajes secundarios y terciarios, y muchos de estos al paso de la serie iban perdiendo su importancia, pero hubo uno de estos que ganó una ligera notoriedad al paso de la serie, y me refiero al Bully Butch. Durante gran parte de la serie, el mismo se dedicó a molestar a Max y a compañía. No fue hasta que este último tuvo que trabajar con Max en un proyecto y pudieron resolver sus diferencias, y bailaron bien chistoso. Él mismo era bastante molesto, ya que desde el principio de la serie molestaba a Max, incluso a su amigo Kirby. Max al ver esto se indigna y lo defiende, pero Butch y compañía tratan de vencerlo, pero es aquí donde surge algo, ya que Max empieza a emitir su energía azul y comienza a defenderse de los ataques metiéndoles tremenda humillada, y Max explota. La cosa aquí es que literalmente vieron a Max volverse azul y saltar varios metros en el aire, y después la bodega explotó, y en ningún momento le echan en cara a Max estas cosas. Nunca se menciona menos importa esto, y ni siquiera esto funcionó para que los mismos lo dejaran de molestar. Comprendo que alguien que molesta no fácilmente se va a detener, pero me sorprende que la historia jamás haya hecho referencia a este detalle. Al igual que el punto anterior, quizás no importa mucho para el desarrollo de la historia, pero es curioso que la serie jamás se tomó la molestia de justificarlo. Número 4.
El alcalde Morphos, tremendo político, que nos vendió una idea de que iba a cambiar, que estaba dispuesto a tomar el control y hacer las cosas bien, pero solo fue una vil mentira. Personaje que sin duda ambicionaba mucho. Esta es una que todos se saben. Él mismo trató de convertir a la ciudad en monstruos como él. Y para probar estos experimentos, usó a su padre como conejillo de indias. Una vez probados los mismos, alteró la máquina que Dredd ocupó para generar y extraer energía turbo y así crear su poderoso pulso morfogénico que transformaría a las inocentes masas en monstruos con una mente colmena. El plan de Morphos es un éxito y así en cuestión de horas, Copper Canyon cae ante su infección. Pero es de aquí que surge algo. Max y Dredd se alían para poder derrotarlo. Pero ante tal situación, sus opciones son pocas y han creado el plan para revertir la situación. Pero es así que el pulso los alcanza, pero estos no se transforman. Y Dredd menciona lo siguiente: no se preocupen, estamos a salvo por completo. Recalibré la máquina de Morphos mientras no me veía. La ola no funciona en alguien que haya sido mordido por él. Desgraciadamente, eso no te incluye, Jim. A ver, ¿qué pasó? En lo que va de la película, Dredd fue derrotado y fue encerrado, y después fue ocupado como instrumento para los experimentos. Llamó a Max y este lo liberó. Morphos los descubre, enfrenta y derrota. Son rodeados por la policía y Dredd decide escapar, y es ahí donde Morphos cuenta su plan y lo ejecuta. ¿Entienden lo que digo, verdad? ¿En qué momento Dredd tuvo chance de hacer eso? Si toda la película estuvo encerrado y la película jamás menciona alguna otra alternativa, muchos podrían decir que el señor inútil dejó de ser un inútil, ya que él mismo colaboró y alteró la máquina de Morphos. Y lo que Dredd dice es simplemente porque mandó al inútil a hacer todo eso. Claro, puede tener sentido. Quizás el inútil y Dredd hablaron en llamada como hizo con Max y así sabía qué quería hacer. Pero realmente esto jamás se dice. Es decir, uno tiene que asumir que fuera de cámara pasó eso y sin la más mínima pista posible, porque entre el inútil y Dredd no vuelve a haber interacción. Así que uno está sacando conclusiones fuera de pruebas. Como repito, tiene sentido todo esto que explico, pero jamás se dice en la película, jamás se insinúa y mucho menos se dice explícitamente. Es decir, esto sigue siendo un error por donde se le mire. Número 3. Max y Steel son un gran equipo. Uno pone la energía turbo y otro pone las turboarmaduras, y así crean un poderoso guerrero conocido como Max Steel. Enfrentaron a muchas amenazas, y esto con ayuda de sus modos turbo. Los mismos eran geniales, útiles, convenientes, raros, feos, inútiles y asombrosos. Durante su etapa azul de Max, la fórmula siempre consistió en Max dando la energía y Steel creando los modos, y realmente Steel no tenía limitantes, ya que podía crear cosas muy complejas. Entonces, ¿me podrían explicar por qué para activar turboespada, pistola y látigo dependía de Saitro? Sí, él mismo le proporcionaba los aditamentos, ya sea la espada, la pistola o el mango del látigo, y Steel se vinculaba y así activaba lo que los mismos podían hacer. Y esto está bien, pero la cosa es que Steel, podía haberlo hecho por sí mismo. No necesitaba a Saitro, ya que pudo hacerlo él. Sé que le ayudaba a hacer las cosas, y eso lo hacía más sencillo, pero el detalle sigue siendo igual. Steel no dependía de él para hacer esto. Prueba de lo mismo es el modo turboespinas, ya que tiene dos látigos. Turbo Prime, que si bien lo creó Max con ayuda de Connectech, Steel después lo pudo activar sin problemas. Y tiene múltiples espadas, y existe Rocket Nova, que tiene disparadores en los disparadores. Es decir, Steel todo este tiempo pudo crear armas, pero se limitó a que Saitro se las diera. No es un enorme sinsentido, solo es una pésima forma de darle uso a un personaje que a leguas se veía que era inútil. Número 2. Durante el desarrollo de esta sección, hemos visto cosas que si bien no tienen sentido, no afectan a la historia realmente. Pero hay muchas otras cosas que la comunidad se ha tratado de forzar para explicar y no aceptar que a veces las cosas no tienen sentido. Pero creo yo que este es el más enorme y completo sinsentido que alguna vez pude haber dicho, y quizás lo traten de explicar, pero de antemano
Recuerden, esa palabra no tiene sentido, y explicarlo solo es justificar los errores de la serie y no aceptar las cosas como son. Ahora, sin nada más de relleno, vayamos al primer puesto. Número 1. Entek fue de gran ayuda para nuestro héroe, apoyándolo en sus batallas, y estas fuerzas estaban bajo el mando del gran comandante Forge Ferrus. Él mismo era listo y astuto, y creo yo de las mejores readaptaciones de un personaje clásico. Él mismo era el tío de Max, su ayuda, su jefe y su padre. Forge quería mucho a su familia, y sin duda estaría dispuesto a dar la vida por cualquiera de ellos, y haría lo que fuera para protegerlos. Así él mismo decidió ocultar información a Max respecto a su origen y Steel de su pasado. Pero cuando las cosas ya no se podían ocultar, Forge tiene que decir la verdad. Steel se siente ofendido de que Forge le haya mentido así por todo este tiempo. Así que por dignidad, Steel se va, y el Ultralink los está por atacar, y Forge se entromete y recibe el ataque, lo que salva a Steel. Todos pensaban que murió, pero realmente sobrevivió sin ningún rasguño. Bueno, no realmente. Así Forge pierde su brazo, y Bertolt le construye uno cibernético, y siendo así la razón por la cual este personaje perdió su brazo en este reboot. Pero a ver, Richie, explícame, ¿cuál es el sinsentido? Bueno, en la película Equipo Turbo, esta es la última vez que hace aparición todo Entek, y Forge, al regreso de Macra, decide dejarle el mando de Entek a él, ya que él mismo parece ser quien los dirige ahora. Y te pondré una escena, y tú me dirás qué es lo que está pasando. Oh, no hay escapatoria. ¿Acaso lo viste? Si no, no te preocupes, y ahora te ayudaré un poco. Oh, no hay escapatoria. Lo vieron, ¿verdad? Esto es un brazo. A ver, ¿cómo está el asunto, Forge? Forge perdió su brazo al proteger a sus amigos, y ahora de la nada le crece. Esto es un error. Mire por donde se le mire. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la serie haya olvidado un detalle que le daba sentido al personaje, que le daba desarrollo y sobre todo pasó frente a nuestra cara? Comprendo que hay cosas que tienen ligeros cambios, pero se le mire por donde se le mire, esto no tiene sentido. Y miren, les propongo 3 escenarios posibles para que todo esto tenga explicación, y de antemano. Por eso les dije que recordaran esta palabra, no tienen sentido. Número 1. Forge, con la tecnología de Entek, ayudó a regenerar su brazo. Número 2. En realidad es una función del brazo y solo es un holograma. Número 3. Es un universo paralelo y por eso nada tiene sentido. Y así de fácil te lo desmiento. Esto jamás se explica en la serie, esto jamás se insinúa, jamás es referenciado, aclarado y mucho menos confirmado. Es más, solo es un drástico intento de los fans para justificar las cosas. Es su chamba que nos expliquen lo que está pasando en la serie, y uno que tenga que hacerse maromas y sobre todo rebuscar la respuesta, es que realmente no están haciendo bien su chamba. Es solo defender lo indefendible. Número 1. Como es costumbre, ninguna de estas series está exenta de errores e incongruencias que cambian la trama cuando lo piensas detenidamente. Si tienes más cosas que no tienen sentido, puedes dejarlo en la caja de los comentarios para una 6ª parte. Tal vez, si el video te gustó, regálame tu pulgar arriba y compártelo con más turbofanáticos. Muchas gracias. Sin nada más, te ha hablado tu tío Richie Magrat y nos vemos hasta la próxima.